¿Quién es esa canción? Cherry Navarro. ¡Cherry Navarro! Cherry Navarro. Ah, así es. Aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya. Pero esa frase es muy... Vamos a comenzar. Fíjate, llega el ejército ucraniano, según la teoría de Carlos Raúl, se retiran los rusos para concentrarse y realinear su estrategia, y toman todo, y ahí vamos, y empiezan todos a escribir, mira qué bien, fregamos los rusos, y ponen unos videos donde Putin está caído y llora, y entonces la gente saliéndose como si fuera de Venezuela, pero por todos lados, y está caído, listo ya, ¿cuándo se rinde? Entonces resulta que Putin, que es más malo que guardahumo, que cuando dice... ¿Tú sabes quién es Guardajón? Sí. ¿Quién era? No sé. Era un caudillo de la Guerra de la Federación. Como Maizal. Que quemaba a la gente viva. Era malo. Y entonces le decían que es más malo que Guardahumo. Mira, yo siempre digo, guardahumo yo no sé quién es, pero ya Carlos Raúl, que es una Biblia andante. Mira, entonces agarra este señor Putin, que cuando dice que tiene la bomba atómica y la va a usar, hasta Trump salió diciendo, ya va, que ese dicho es loco, la puede usar. Y entonces empieza a bombardear, y entonces, ¡asesino! ¡Villano! ¿Por qué? Esa guerra loca, condenable toda. El señor Zelensky es tan loco como Putin, lo ratifico. Y eso que él es el invadido. Pero es un señor que cree que sus 15 minutos, pues. ¿Tú sabes que cuando ganó Putin hubo un comentarista internacional de uno de los periódicos europeos, no me acuerdo cuál, que escribió, bueno, Rusia sale de un presidente borrachín y ahora va a tener un Putin. Y bueno, yo me imagino que en Rusia uno adapta el apellido del padre. De modo que el presidente Putin es hijo de algo, pues. Hijo de un señor Putin, ¿no? Bueno, déjame hacer unos comentarios entonces sobre eso. Mira, yo siempre desde el primer día, y lo he dicho aquí centenares de veces desde que comenzó la guerra, esta es la guerra más estúpida del mundo. Porque yo no entiendo cómo los dirigentes europeos les pudo caber en la cabeza que Ucrania podía ganarle una guerra a la primera potencia nuclear del mundo y al segundo ejército del mundo. Es decir, eso fue desde el principio una manipulación que buscaba otros objetivos. Es decir, los objetivos es lo que hay que desentrañar. ¿Por qué los americanos convencieron al mundo de que había la posibilidad de que Ucrania le ganara? Eso es como que, por ejemplo, Argentina le gane una guerra a Estados Unidos. No, que Venezuela entra al Mundial. Algo así. Algo de eso. Al Mundial de Fútbol. Bueno, entonces, Borrell acaba de declarar, que Raúl, que hay que entregarle 500 millones de euros adicionales para el tema de entrenamiento militar dentro de Europa y en los Estados Unidos. Yo creo que Borrell tiene un problema que yo vengo siguiéndolo hace tiempo. El señor no tiene absolutamente ningún orden mental sobre lo que dice, y su posición lo obligaría a tener sentido de las palabras que pronuncia. Ha dicho todas las barbaridades había y por haber. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nunca Ucrania tuvo la menor posibilidad de ganar la guerra, como lo demostró. A Putin lo hicieron poner de mal humor con los sabotajes esos del puente, de los oleoductos, etcétera, y en 24 horas acabó con la guerra. Esa guerra se acabó ya. Es decir, 25 centrales eléctricas destruidas. Ese es un país que ya no... No se acabó, se quedó sin luz. Bueno, nada menos. Estaban oscuras, pues. O sea, se tiene que hacer una guerra en la oscuridad, pues. Y no tienen agua la población civil. Yo tengo una semana sin agua. Bueno, yo también, y aquí no han bombardeado. Y además todo se está inundando. Bueno, entonces... No, aquí sí hay un bombardeo de ineficacia en los servicios pero ¿qué públicos. demuestra eso? Que la primera potencia militar, la segunda potencia militar del mundo, el segundo ejército, y la primera potencia nuclear, también, si la guerra fuera con Europa, en 24 horas puede acabar con 8 capitales europeas. Es decir, que los rusos tienen un arma ahorita que los coloca como primera potencia nuclear, no por el número, sino porque tienen unos cohetes ultrasónicos, supersónicos, que vuelan a una velocidad de 8 Mach. Imagínate, 8 veces la velocidad del sonido, y que cuando se enteren en Washington que viene una bomba atómica es porque la bomba está a 10 minutos.
Entonces, eso, ¿a quién se le ocurre que esa guerra podía de alguna manera ganársela? Pero es una guerra planificada. Claro. Comenzaron a montarla y a montarla, a meter la idea de que No, para tenía que terminar, entrar en la OTAN. ahora, aquí hay dos ganadores que no creo que sea por casualidad. Un ganador es Estados Unidos. Y ¿Tú los crees? demás- Bueno, un Ya vamos a ganador, meternos sí. ahí. Bueno, está vendiendo, está resolviendo, Claro, sacó... el tema es que está vendiendo Bueno, tú su tienes- energía por mucho más dinero que lo vendía 4 veces. antes de la guerra. 4 veces el precio. Pero es que además, lo dramático de eso es que para un amante de Europa, que ama, admira a Europa como este sujeto que está aquí, es muy grave porque se demostró que Europa no es nada. O sea, Europa para su desarrollo económico dependía del gas ruso y para su defensa de los Estados Unidos. Y ahora su economía depende de la mitad de los chinos. Y ahora, que es lo que me parece que está detrás de todo, ahora va a venir una compra barata de empresas porque las empresas europeas están quebrando. Por cierto, viste que compraron diplomático Jack Daniel por Sí. 700 Sí, señor. millones de 700 dólares. millones de dólares. Sí, Bueno, señor. pero entonces Después dicen que los venezolanos no tenemos Que nada. no sabemos hacer negocio. bueno, va a venir una compra masiva norteamericana de empresas y la economía europea se va a convertir en un apéndice por un lado de China y por otro lado de Estados Unidos. Es decir, el perdedor nato aquí es Europa. Y el otro perdedor es Ucrania. Sí, lamentablemente la falta de visión del liderazgo europeo ha llevado a ese continente a un nivel de crisis profunda, porque es el enano empeñado en ganarle al gigante a toda costa, y eso no funciona de manera tan simple. Cuando yo escuché al señor Borrell diciendo lo de los 500 millones de euros, insistiendo en que hay que continuar formando al ejército ucraniano porque está convencido la Unión Europea, o están convencidos en la Unión Europea que pueden ganarle la guerra a Rusia. Bueno, yo no sé si es que están empeñados entonces en que esa guerra se convierta en un verdadero negocio, tal como tú lo mencionabas. Al final puede ser que estén buscando la adquisición de todo ese grupo empresarial que está quebrando en Europa por 4 lochas. Bueno, y los gringos Porque sacaron no hay otra manera. del mercado gasífero, sacaron a los rusos y ahora lo tienen ellos. a 4 veces el precio del gas ruso. Por eso. No, y Ya la lo India ha salido muy bien Bueno, China, vendiendo la India. petróleo ruso. El problema es cómo eso también nos afecta a nosotros en América Latina y cómo Vamos a ver. afecta a los países Fíjate, africanos. la Porque es que OPEP. eso va para todo el mundo. Mira, la OPEP regula otra vez el precio del barril, lo controla la producción. Vaya, se pone bravo. 2 millones menos, ¿no? Sí, y le dice a los árabes, cuando ellos sean grandes, ya verás, los amenaza. Pero eso nos mete en una cosa que tú acabas de... Los vas a castigar con sanciones. Sí, no, el sancionómetro ese americano. Pero tú acabas de señalar, ¿y cómo la geopolítica se mete en nosotros? Fíjate, si la Unión Europea, en vez de haber respaldado el interinato, hubiese jugado a la paz, a la cordura, a ayudar a Venezuela a recuperar las libertades públicas que se dice. Está hablando de interinato en Ucrania. El interinato ucraniano. Otro gallo cantaría, pero se pusieron a apoyar a los americanos en tus intereses. Porque los americanos lo que están demostrando ahorita es que sus intereses primero, lo demás les importa Un muy comino, poquito. así es. Y cuando regresemos vamos a hablar de la ruptura del sueño americano para el G4. Bueno, Vamos a hablar, un pero detallito, no, un no, detallito. vamos al corte. Ya,